Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir a este evento, tanto los que estáis aquí de forma presencial como los que os estáis conectando de forma online a este evento. Es un evento que lo hemos organizado conjuntamente Feedbackground y SAP. Feedbackground, para los que no nos conocéis, somos una empresa que llevamos más de 20 años en el mundo de la organización y sobre todo muy enfocado a los procesos. Y hoy haremos una presentación junto con SAP enfocada a lo que es SAP Signavio. SAP Signavio está muy relacionado con el mundo de los procesos y por eso hemos estado organizando este evento conjunto. En cuanto a los ponentes, habrá 3 ponentes. En primer lugar, Óscar Herrera, es Sales Specialist de SAP Signavio. Después Pedro Melendo, como director de consulting de Feedbackground, nos hará una pequeña introducción sobre el expertise de Feedbackground, y Manu González nos va a hacer una pequeña exposición sobre las funcionalidades y las potencialidades de SAP Signavio y el mundo de los procesos. ¿Vale? Yo ya acabo rápidamente. Simplemente me gustaría que quedara claro cuál es el objetivo de esta sesión. El objetivo final sería que todos pudierais ver la potencialidad y la potencia, en el fondo, de la simbiosis entre las funcionalidades de SAP Signavio a nivel de procesos y automatización y digitalización de procesos, y toda la metodología y toda la experiencia alrededor de los procesos y de la gestión de las personas que puede aportar una empresa como Feedbackground. De alguna forma se trataría que esa combinación de esas dos vectores vieras que realmente tiene un potencial realmente interesante. ¿De acuerdo? Pues nada más por mi parte. Paso la palabra a Óscar Herrera. Bueno, muchas gracias, Cés. Permitidme que me levante. Bueno, la agenda de la sesión de hoy, ¿cómo la hemos organizado? Vamos a empezar haciendo una introducción a SAP Signavio, con el objetivo de que entendáis cuál es la propuesta de valor de SAP Signavio a la hora de mejorar, optimizar y transformar procesos de negocio. Donde me voy a apoyar simplemente en 3 slides y el resto de la sesión vamos a ver el entorno online, ¿vale? Para que veáis un poco qué pinta tiene. Vale, nos vamos a dejar de tantas slides y nos vamos a ir al entorno que tenemos para que veáis verdaderamente cómo podríais trabajar dentro de esta suite colaborativa. Acto seguido daremos paso al equipo de Feedbackground, que os va a contar un poquito más en detalle cuáles son los puntos clave a la hora de mejorar procesos de negocio, y os darán también una pincelada de cómo abordar un proyecto que tiene que ver con la optimización y transformación de procesos. Finalmente, terminaremos con una serie de preguntas que las dejaremos al final. Sobre todo, si vamos haciendo preguntas a lo largo de la sesión, pues quizá nos quedemos sin tiempo, con lo cual hemos preferido dejar todas las preguntas, tanto las que tengáis aquí presencialmente como las que se hagan online, y las contestaremos al final. Y también os contaremos referencias de clientes relacionados, yo creo, con el sector de muchos de vosotros, para que veáis qué han hecho con SAP Signavio. Y finalmente, bueno, pues tendremos un espacio de media hora, ¿no? O de 1 hora, ¿no? Para hacer un poquito de networking, conocernos un poquito más, resolver aquellas inquietudes que podáis tener, ¿vale? Bueno, pues empezamos, como os decía, haciendo una introducción a la suite de SAP Signavio, y donde veremos luego la demo, ¿vale? Bueno, en cuanto a esta introducción a SAP Signavio, os voy a contar cuál es la propuesta de valor. Veremos la demo, como os decía, y dentro de la demo veremos también un par de referencias clave que creo que son bastante relevantes también. Venga, empecemos con la propuesta de valor. Bueno, no sé si muchos de vosotros, ¿sí? No sé si muchos de vosotros conocíais SAP Signavio, quizá para algunos no, suena como un nombre nuevo. Signavio era una compañía que se concibe en Alemania en el año 2009 con el objetivo de ayudar a las compañías a llevar a cabo la transformación y optimización de sus procesos de negocio. En el año 2013 SAP se hace cliente de Signavio, y hace un par de años SAP formaliza la adquisición de esta compañía y lo incorpora dentro de
un área de negocio que se llama BPI, Business Process Intelligence, que es un área completamente estratégica para la compañía. Dentro de todo este bagaje de todos estos años, de estos 13 años, la base de clientes donde tenemos desplegados Sinnavio son 3.700, más de 3.700 clientes, con más de 1.400 usuarios y desplegados en 62 países, ¿vale? Entonces, ¿qué es SAP Sinnavio? Bueno, SAP Sinnavio es una suite que nos va a permitir entender, optimizar y transformar procesos de negocio. Procesos de negocio, ya sea que se ejecuten en SAP o en sistemas no SAP. Y nos va a proporcionar una metodología que focaliza en dos aspectos fundamentales. Primero de ellos, le llamamos Fast Time to Insights. ¿Esto qué es? Nos vamos a focalizar en entender rápidamente cuáles son las ineficiencias y cuellos de botella que tenemos en los procesos de negocio. Nos vamos a focalizar en identificar cuáles son las áreas de mejora y las áreas de potencial automatización que tenemos. Y esto lo vamos a hacer de forma muy rápida. ¿Cómo? A través de una serie de soluciones plug and play que tenemos, luego os lo contaré, a través de una serie de aceleradores que también tenemos, que nos permite reducir el tiempo en obtener estos insights. Una vez que hemos obtenido esta información, en el momento que entendemos cuál es el estado de situación de la compañía o de un proceso en concreto, el siguiente paso es SAP, en base a su conocimiento, más de 50 años en la industria del proceso de negocio, ¿qué está haciendo? Poner todo su conocimiento, todo su know-how en la herramienta. Entonces ahora SAP lo que nos va a dar son una serie de recomendaciones que nos permitan paliar o mejorar estas ineficiencias que hemos detectado de una forma también muy rápida. Y ahora pasamos al punto Fast Time to Adapt. Es decir, las compañías no solamente tienen que ser rápidas en obtener y en entender su situación actual, sino que tienen que ser rápidas en transformar un proceso de negocio. ¿Cómo permite Sinnavio esto? De la misma manera que antes, a través de una serie de aceleradores, a través de una serie de aceleradores de valor, que es como le llamamos, que nos van a permitir transformar un proceso de negocio de una forma muy rápida y hacerlo con total seguridad. Es decir, nos va a dar las best practices, las mejores prácticas, tanto de la industria como de SAP, para que luego nosotros decidamos si nos vamos a querer alinear a estas best practices o no. Luego lo vemos en la demo para que se entienda un poquito mejor, ¿vale? La suite, como decía, es una suite end-to-end, enfocada a transformar procesos de negocio, tanto SAP como no SAP, y es una suite completamente modular, con módulos totalmente integrados entre sí, módulos con un propósito general, módulos en morado que nos van a permitir entender la situación actual del proceso de negocio, las ineficiencias, cuellos de botella, etcétera, y para ello nos da dos módulos, Process Insights como solución plug and play, que podemos directamente conectar contra el ERP de SAP, ya sea el ECC o el S4, en un día. Y mañana tengo la analítica de mi proceso de negocio. No de mi proceso de negocio, de más de 80 procesos de negocio. Luego lo vemos. Esto es algo totalmente diferencial en el mercado. Es decir, vamos a poder conectar esta solución al ERP de SAP y a partir de ahí saber el estado de situación, las ineficiencias que tenemos. Lo vamos a ver en la demo para que se entienda un poquito mejor. Process Intelligence. ¿Qué ocurre cuando, y disculpadme, Process Insights está enfocado en el ecosistema únicamente SAP, únicamente en el ERP de SAP? ¿Qué ocurre con aquellos procesos de negocio que se ejecutan fuera de SAP o que tenemos una mezcla en SAP o en sistemas no SAP? Para ello tenemos Process Intelligence. Process Intelligence es el módulo que nos va a permitir integrar cualquier fuente de información. ¿Por qué? Porque tenemos una componente de integración muy fuerte. Podemos integrar datos de diferentes fuentes, on-prem, cloud, un sistema ERP, un Salesforce, etc. Y a partir de ahí hacer el análisis de procesos. Análisis de procesos mediante minería de procesos, ¿vale? Es decir, este módulo nos va a dar capacidad de minería de procesos para entender anomalías, cuellos de botella, ineficiencias, etc. Y nos va a dar una serie de aceleradores para hacer esa analítica muy rápida. Ahora en amarillo, arriba, parte de mejoras. Una vez que entiendo cuál es la situación actual, cuáles son las ineficiencias que tengo, pues ahora toca modificar el proceso de negocio
Pues con el objetivo de evitar esas anomalías, esas ineficiencias. Entonces, para ello nos proporciona dos módulos. Process Manager como una herramienta, una solución no solamente de modelado de proceso de negocio a nivel BPMN, sino que nos va a dar además una serie de funcionalidades muy interesantes, como por ejemplo hacer un benchmarking, hacer una comparativa entre mi proceso actual, entre cuál es la best practice recomendada de la industria y a partir de ahí ver si me quiero alinear o no a la best practice de la industria o quiero mantener mi propia customización porque he hecho un desarrollo en su momento que quiero conservar o lo que sea, ¿vale? Además de esto nos va a dar una serie también de herramientas, lo vamos a ver también en la demo, ¿no? Donde nos va a permitir simular el impacto que tendría un cambio en un proceso de negocio. Y antes de liberarlo en producción, asegurarnos de que no vamos a tener ningún tipo de problema. Lo vemos luego en la demo. Journey Modeler también nos va a permitir modelar cuál es el journey del cliente, del proveedor, del empleado, cómo está siendo la experiencia de ese cliente a la hora de interactuar con la compañía. Porque muchas veces lo que ocurre es que las empresas se miran o abordan la transformación del proceso de negocio desde una perspectiva interna. Oye, yo quiero optimizar mi proceso de negocio añadiendo robots, añadiendo un chatbot, etcétera. Pero muchas veces se descuida cuál está siendo la experiencia de usuario. Quizá yo puedo tener un robot, yo puedo tener un chatbot que estoy ofreciendo al cliente, pero el cliente está obteniendo una mala experiencia de usuario, con lo cual esto tampoco es válido. Deberíamos de abordar la transformación teniendo en cuenta estas dos perspectivas. Perspectiva desde el punto de vista del proceso de negocio, perspectiva desde el punto de vista de la experiencia del usuario. Y nos vamos ya a la última parte, la parte de, llamamos transformación, tenemos Process Governance y Process Automation. Process Governance es el módulo que nos va a permitir dar gobierno a cualquier petición de cambio, a cualquier cambio que queramos hacer en un proceso de negocio. Y nos va a permitir trabajar de una forma totalmente ordenada. ¿Qué es lo que suele ocurrir a la mayoría de las compañías, ¿no? Tienen un desfase actual entre lo que realmente se está ejecutando, en el que cómo conciben ellos o cómo piensan que el proceso se está ejecutando, en cómo es la documentación. Este desfase lo vamos a poder paliar mediante herramientas de gobierno, que nos permitan dar gobierno a cualquier cambio que queramos hacer en un proceso de negocio y asegurarnos de que el cambio que subimos a producción es el cambio que tenemos documentado, ¿vale? Process Automation, donde una vez que identifiquemos anomalías, el sistema nos va a dar recomendaciones y muchas veces nos va a recomendar el uso de un RPA que ya tenemos preconstruido, no solamente uno, tenemos un portfolio de RPAs bastante amplio, orientados a automatizar ciertas tareas. Entonces, desde la recomendación que os va a dar SAP, vais a poder utilizar un RPA ya preconstruido y poderlo desplegar de una forma muy rápida. Lo vemos también luego en la demo, ¿vale? Y la parte de Process Collaboration Hub, que es esta llavecita que veis aquí en blanco, ese es el punto de entrada a la suite. El punto de entrada al cual cualquier persona de la compañía va a poder acceder a ver cómo es el proceso de negocio, cómo se ha concebido y a partir de cada tarea del proceso de negocio adjuntar cualquier tipo de documentación, ¿no? Si hablamos de la parte técnica, y yo me pongo en los pies de IT, a mí me gustaría acceder a cómo se ha definido un proceso de negocio por parte del negocio, acceder a una tarea y ahí tener cuál es el diseño técnico de la aplicación que estamos montando, cuál es el diagrama de interfaces, cuál es la documentación técnica en definitiva, pero por parte del usuario de negocio pues va a poder tener la documentación de cómo funciona ese proceso en concreto. Luego lo vemos que hay algo muy interesante que os voy a mostrar, ¿vale? Bueno, pues esto sería la suite, como os decía, ¿no? Diferentes módulos integrados entre sí y que nos van a permitir transformar un proceso de negocio de una forma holística, ¿no? De una forma end-to-end. ¿Cuáles son los casos de uso de Signavio? Bueno, pues hablamos de 5 casos de uso, ¿no? Podemos utilizar Signavio para buscar la excelencia operacional, ¿no? Para ser excelentes en la ejecución de los procesos de negocio. Podemos utilizarlo para el cumplimiento normativo, reducir el riesgo de no alinearnos pues, a una normativa y estar supeditados a recibir una sanción. Podemos utilizarlo para la búsqueda de la experiencia de cliente, donde, oye, yo quiero focalizarme en que el cliente tenga una excelente interacción con mi compañía entre los diferentes procesos con los que va a interactuar y me voy a focalizar en esta parte. O, por ejemplo, otro caso de uso puede ser la gestión del cambio. Y esto va un poco en el hilo anterior que os contaba, ¿no? En la parte documental,
donde cuando hacemos un cambio en un proceso de negocio hay un desfase total entre la documentación que tenemos con lo que realmente se ejecuta en producción. Bueno, pues esto va a aliviar toda esa problemática que nos solemos encontrar. Y la parte de transformación empresarial, estamos hablando del caso donde vamos a transformar no solamente un proceso, sino vamos a transformar diferentes procesos en la transformación del ECC, del SAP ECC, del ERP de SAP, a el S4 HANA. Entonces vamos a ver cómo, en la demo que tengo preparada, cómo Signavio os ayuda a abordar esa transformación del ERP de SAP hacia el S4 HANA, focalizándose en diferentes procesos de negocio y priorizando qué procesos de negocio son los que voy a querer repensar en ese proceso de transformación. Es decir, no voy a abordar la transformación hacia el S4 desde un punto de vista técnico, simplemente, sino que aquí hay una gran oportunidad. Hay una oportunidad para repensar cómo se están ejecutando los procesos de negocio y cuando me vaya al S4 HANA, nacer en el S4 HANA con procesos totalmente renovados, evitando toda la problemática, quitándome toda la problemática que tenía en el pasado, ¿vale? Ahí está la oportunidad. Con lo cual, vamos a ver una demo focalizándonos en una transformación al S4 HANA, ¿vale? Verdaderamente podríamos utilizar cualquier otro escenario. La metodología de transformación va a ser siempre la misma, ¿vale? Venga, pues ahora sí, me siento y vamos a la demo. Vamos a refrescar aquí. Bueno, pues esto es la plataforma de SAP Signavio, ¿vale? Como veis, accedo vía web, es una plataforma en cloud, donde, como os decía, una suite modular con diferentes módulos integrados entre sí y como vais a ver, pues no vais a notar diferencia cuando estoy utilizando un módulo u otro, ¿vale? Bien, vamos a esta slide inicial, ¿no? Bueno, este diagrama nos viene a decir, ¿no?, que la estrategia de la compañía debería de ser notificada a todas y cada una de las personas dentro de la organización con el objetivo de que todo el mundo esté alineado en los objetivos que se quieren conseguir, objetivos que vamos a conseguir transformando procesos de negocio, donde deberíamos de poner a las personas dentro de este proceso de transformación en el centro, sobre todo por evitar la resistencia al cambio y por evitar fricciones, ¿no?, que suele haber entre diferentes departamentos. Y por otro lado, sistemas, dependiendo del alcance de la transformación que queremos hacer, habrá sistemas tecnológicos que se pueden ver más o menos impactados, ¿vale? Habrá sistemas que queramos decomisionar, sistemas nuevos, habrá que crear nuevas integraciones, etcétera, ¿vale? La metodología de transformación, como veis, es un bucle. ¿Por qué un bucle? Bueno, porque en el momento que pongamos en producción ese proceso que acabamos de transformar, la idea es no dejarlo morir ahí, sino la idea es monitorizar ese proceso con el objetivo de que ante cualquier tipo de anomalía e ineficiencia que detectemos podamos actuar muy rápidamente y no dejar que pase el tiempo hasta que verdaderamente podamos tener un problema, ¿vale? De ahí que sea un bucle. Vamos a empezar por la parte analítica, donde podemos hacer un escaneo del ERP de SAP, el ECC o el S4 HANA, a través del primer módulo que veíamos antes, que es SAP Process Insights. Quedaros con la idea que es una solución plug and play que voy a poder tener conectada a mi ERP de forma inmediata, ¿vale? Y donde me va a hacer un análisis de procesos de forma estándar, sin tener que llevar a cabo un proyecto. Por tanto, tenemos este cockpit inicial de la herramienta donde nos dice, oye, estamos analizando 65 procesos, de los cuales 58 tienen 3 o más ineficiencias. Aquí tienes las recomendaciones correctivas sobre estos procesos, 29 de las cuales son recomendaciones que te van a permitir mejorar ineficiencias que tienen que ver con datos maestros, correcciones que nos van a permitir automatizar ciertas tareas o correcciones con datos que tenemos transaccionales que no están bien. A partir de aquí nos da una serie, nos lo acompaña con una serie de métricas de rendimiento, en este caso 169 métricas, y nos da una serie también de recomendaciones de innovación, en este caso 469, de las cuales 153 tienen relación con el S4 HANA. Entonces esto es muy interesante, sobre todo cuando vayáis a pasar al S4. Si lanzáis este módulo,
vais a poder comprender cuál es vuestra situación actual y en base a las recomendaciones vais a abrir 2 tracks. Primero de ellos vais a empezar a hacer limpieza de todo aquello que no está bien en el ERP, vais a empezar a preparar la transición hacia el S4 y además con las recomendaciones de innovación lo que os va a permitir es identificar cuál es el valor del S4 y decidir qué funcionalidades vais a querer añadir dentro del proyecto de transformación. Y esto aquí no para, sino que esto os va a permitir dibujar ese roadmap de transformación, decidir qué innovaciones vais a añadir ahora, qué innovaciones vais a añadir a posteriori. Vamos a hacer foco en un proceso de compras. En este caso, si nos vamos a la parte Source to Pay, tenemos 25 procesos. Si yo clico en estos 25 procesos, vamos a seleccionar este que tenemos aquí, la creación de una purchase order, de una orden de compra, hasta la creación de la factura. No sé si lo veis bien aquí. Bueno, un poquito de zoom, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes etapas del proceso. Tenemos la creación de la purchase order, de la orden de compra, la recepción de las mercancías y la creación de la factura al proveedor. En este caso tenemos el 100% de los elementos en la primera etapa, lógicamente 5.800 elementos, finalizan 2.200. Lo podemos ver también en formato monetario. Estos representan 95.000 euros, de los cuales llego a crear una factura, el 32% de los casos, que suponen 30.000 euros. ¿Qué pasa de los 95.000 euros a los 30.000? ¿Dónde se está quedando? ¿Por qué no estoy finalizando con esos 95.000? Pues por una serie de ineficiencias que te está detectando el sistema de una forma automática. Ineficiencias que veis aquí escritas o veis pintadas en rojo o en amarillo, depende de la criticidad que tengan. Por ejemplo, en un 51% de los casos, que suponen 48.000 euros, tenemos facturas abiertas con retraso, ¿no? Con entregas con retraso. En este caso tenemos órdenes de compra con entrega parcial de la mercancía. O tenemos, por ejemplo, creación de facturas que están más tardías que las planificadas, ¿no? Que lo que habíamos planificado en una primera instancia. Si yo pincho en cualquier ineficiencia que estamos detectando, internamente el sistema nos va a hacer un benchmarking y nos va a decir, oye, pues esto, por ejemplo, lo puedo ver en número de documentos. ¿Qué cantidad de documentos se ven afectados por esta ineficiencia? Pues en este caso solamente hay uno, que es el NB, pero lo puedo ver por proveedor. Oye, pues ¿dónde estoy teniendo ineficiencias con los diferentes proveedores? Pues mira, lo tenemos aquí puesto, ¿no? Donde el 100% de los casos, siempre que estoy haciendo un pedido a este proveedor, siempre estoy teniendo algún tipo de dificultad, algún tipo de ineficiencia, ¿vale? Toda esta información la podemos ver en una sábana de datos que podríamos bajar a un documento Excel para hacer un análisis más detallado, ¿vale? Adicionalmente a esta información que os da por cada una de las ineficiencias, os la acompaña con una serie de indicadores de rendimiento que están clasificados en una serie de categorías. Por ejemplo, tenemos un ratio de automatización, donde yo quiero ver el ratio de automatización que tengo a la hora de crear solicitudes de compra. Pues yo a la hora de crear una solicitud de compra, el ratio de automatización es un 14%. Si yo clico aquí, el sistema me va a hacer un benchmarking externo con compañías de vuestro mismo sector y os va a decir, oye, la mediana, que no la media, la mediana de vuestro sector es un 55%, vosotros tenéis un 14% solamente. Estos son todos los objetos que se ven afectados. ¿Cómo puedes mejorar esto? Nos va a dar una serie de recomendaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, nos dice, oye, que sepas que hay un bot, que hay un robot ya creado por parte de SAP que nos va a permitir automatizar la creación de solicitudes de compra pues, a través de un fichero Excel, por ejemplo, ¿vale? Este bot está disponible para desplegar dentro de la plataforma tecnológica de SAP y nos va a permitir automatizar esta tarea de una forma bastante rápida. Además de esto, nos da otra serie de recomendaciones, por ejemplo, desde el punto de vista de experiencia de usuario. Oye, que sepas que para la gestión de este indicador en concreto tenemos diferentes aplicaciones en Fiori que te aplican y que podrías utilizar, ¿vale? Hay diferentes categorías, en este caso tenemos categoría de backlog, es decir, todos los elementos que se han quedado bloqueados por algún tipo de anomalía, el número de cambios que estoy haciendo constantemente en un proceso de negocio, donde estamos viendo que estamos haciendo cambios continuamente en solicitudes de compra, 196, errores a nivel de customizing dentro del sistema,
excepciones técnicas que están sucediendo. Por ejemplo, si yo tengo un job que estoy ejecutando unos pagos nocturnos, si se produce algún error por algún tipo de circunstancia, toda esta información la voy a poder ver dentro de la herramienta. Ineficiencias a nivel de dato maestro, y el throughput es el ratio que tengo de creación de este tipo de documentos, ¿no? Donde esto podría ser interesante, por ejemplo, si sabemos que tenemos un ratio de creación de pedidos de venta de facturas en un X%, cuando esté en el S4 voy a poder comparar cómo es el ratio ahora y poder ver verdaderamente si estoy mejorando el ratio de creación de ese tipo de documentos o no, ¿vale? Adicionalmente a todo esto, tenemos todo el listado de recomendaciones correctivas listadas en esta pestaña de aquí, donde lo que puedo hacer es ordenar por el esfuerzo que me llevaría el solucionar dichas ineficiencias, ¿no? El tiempo que me llevaría el llevar a cabo el despliegue de estas correcciones, ¿no? Donde filtro por cantidad menos de esfuerzo el impacto que voy a conseguir, puedo clicar aquí y el sistema me va a decir qué tengo que hacer en el caso de si estoy en un ECC o si estoy en un S4 HANA. Cómo puedo llevar a cabo el despliegue de esa recomendación que me permite aliviar esa problemática de una forma muy sencilla, ¿vale? De la misma manera tenemos recomendaciones de innovación, donde nos va a decir o nos va a poner en valor qué capacidades tenemos en el S4 HANA que podríamos activar durante la transición del proyecto hacia el S4. ¿No? Recordad que si miramos la transformación al S4 HANA no desde un punto de vista solamente técnico, sino desde un punto de vista de repensar procesos de negocio, en ese proceso de repensar el proceso, bueno, pues tengo la capacidad de ver qué capacidades tengo en el S4, qué innovación puedo añadir. Desde el punto de vista de tecnologías inteligentes, pues por ejemplo, podría decir, oye, pues quiero desplegar la predicción de una orden de compra. Cuando un determinado proveedor me va a hacer una determinada entrega, por ejemplo. Esto es una funcionalidad que está en el S4 y que puedo decidir activarla o no, ¿vale? Por tanto, con toda esta información vamos a poder dibujar cuál es el roadmap de funcionalidad que voy a querer añadir durante el proyecto del S4 y posteriormente al S4. Recordad que esto es un bucle, esto no va a parar. En el momento que esté en el S4 deberíamos de monitorizar el proceso y deberíamos de dibujar un roadmap de transformación donde vamos a ir añadiendo innovación al proceso de negocio, innovación que nos va a ir dando la herramienta de una forma continua, porque esta herramienta se ejecuta continuamente, es decir, no es un único disparo, sino que se va a ir refrescando, pues dependiendo del indicador de rendimiento, pues cada día, cada semana, cada mes, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto sería la parte de Process Insights, primer módulo que nos permite hacer esa analítica. Quedaros con la idea, plug and play, no necesito un proyecto y en un par de días esto lo tengo, ¿vale? Si hablamos de la analítica, teníamos otro módulo que era el que nos proporcionaba capacidad de minería de procesos, ¿no? Si nos vamos a este módulo en concreto, este módulo lo que nos va a permitir es integrar información de cualquier fuente que tengamos, de cualquier fuente de datos, donde a partir de que integremos toda esa fuente de datos y creemos un fichero de log que se llama, para poder correr el algoritmo de minería de procesos, vamos a poder montar la analítica que verdaderamente queramos, ¿vale? Esto es totalmente personalizable, donde pues aquí veis, por ejemplo, oye, cuál es la cantidad de las purchase order, cuál es el promedio, cuáles los días pendientes de pagos, cuál es el ratio TIF, bueno, como veis, una serie de métricas de análisis que vamos a poder crear a través del uso de estos widgets que nos va a dar el sistema, controles gráficos que vamos a poder seleccionar, que vamos a poder configurar y basándonos en los datos que hemos integrado vamos a poder interpretar, ¿vale? Más allá del análisis o más allá de pintar este tipo de métricas, algo muy interesante cuando estamos hablando de minería de procesos es poder dibujar el espagueti del proceso, se suele llamar así, donde aquí tengo una visión de todas y cada una de las etapas que se están ejecutando dentro de un proceso de negocio. Y aquí es donde mucho cliente, cuando esto lo ve por primera vez, se sorprende muchas veces. Dices, se parece como un huevo a una castaña, y perdonadme la expresión, el cómo se ejecuta un proceso de negocio realmente a el cómo yo lo tenía concebido, ¿vale? Entonces, este tipo de diagramas nos van a permitir
conocer, identificar cómo verdaderamente se está ejecutando un proceso de negocio, cuánto tiempo paso de una etapa a otra dentro de un proceso, ¿vale? Y aquí puedo jugar con saber el ratio de automatización que puedo tener en una determinada tarea, lo puedo ver por el número de eventos, número de casos, etcétera, ¿vale? Una vez que hago este análisis, ¿no?, con el objetivo de identificar cuál es la causa raíz de una determinada ineficiencia que tengo, algo muy interesante que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Podemos utilizar este widget, este control gráfico, que me va a identificar el número de variantes diferentes que tiene un proceso de ejecutarse. Es decir, un proceso o este proceso en real se ejecuta de 20 formas diferentes. Pero yo tenía previsto que lo hiciera de 4, que lo hiciera de 5, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer a partir de aquí es, voy a seleccionar las diferentes variantes del proceso que yo creo que es mi proceso más lineal, con el objetivo de modificar dicho proceso, y con este botoncito de aquí, ¿vale?, lo que voy a poder hacer es generar automáticamente el modelo del proceso en formato BPMN, ¿vale? Entonces, a partir de los datos que he analizado, puedo generar el modelo del proceso de negocio. Como veis, a partir de los datos, como os decía, este es el modelo del proceso de negocio que representa la ejecución de las primeras 4 variantes. Y a partir de aquí puedo trabajar en definir cómo quiero que sea mi proceso to be. Entonces, esto es una herramienta de modelado, donde, por ejemplo, pues yo podría, por ejemplo, decidir, oye, que esto quiero que se ejecute una tarea por aquí, donde voy a conectar pues estas 2 de aquí, ¿vale? Es decir, una herramienta de modelado súper fácil, súper intuitiva, y que nos va a permitir identificar o nos va a permitir dibujar cuál va a ser el proceso to be que queremos implementar, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Muchas veces aquí el cliente suele preguntar, bueno, vale, pero ¿cuál es la best practice recomendada por parte de SAP para no empezar desde cero? O quisiera comparar, ¿no?, mi ejecución actual con la best practice de SAP o la best practice de industria. Bueno, pues Signavio nos va a dar esa capacidad. Nos carga todas las best practices de SAP, las best practices de industria, y nos va a permitir hacer una comparativa, ¿vale? Volvemos atrás y ahora os enseño esto que os estoy diciendo. Como siguiente paso, planteamos una fase de mejoras, ¿no? Mejoras que vienen de la parte de Insights, donde vamos a trabajar en esos tracks que os decía, ¿no?, en un track donde demos solución, ¿no?, pues a todos los datos, anomalías que tenemos con los datos transaccionales, con los datos maestros, a limpiar, ¿no?, hacer limpieza y hacer esos procesos más eficientes de una forma bastante sencilla. Pero también podríamos hacer lo siguiente, ¿no?, y es tener el proceso de negocio que tenemos, compartirlo con los diferentes usuarios de negocio y trabajar de una forma totalmente colaborativa en que cada uno dé su punto de vista, dé su feedback a cómo estamos trabajando a día de hoy, ¿no? Entonces, de tal manera que si yo tengo este proceso que tengo modelado, este proceso van a acceder los diferentes usuarios de negocio, por cada usuario de negocio yo puedo meter una serie de comentarios sobre el proceso que se van a ir trazando en esta pantalla de la derecha que veis, ¿no?, con el objetivo de trabajar de forma colaborativa en cómo queremos redefinir un proceso de negocio. Y una vez que lo tenemos claro qué cambio es el que queremos hacer, pues simplemente a partir de este botoncito de aquí, que es enviar para aprobación, esto da paso a el Process Governance. Es esa herramienta de gobierno que nos va a permitir lanzar una petición de cambio sobre un proceso. Habrá 1 o 2 las personas que nosotros consideremos que deban aprobar el cambio, trabajaremos en hacer dicho cambio. Cuando tengamos el cambio hecho, volveremos a lanzar ese workflow de aprobación para que todo el mundo esté en línea, todo el mundo esté alineado con el cambio que hemos hecho en el proceso de negocio. Es una herramienta de gobierno que nos va a permitir llevar a cabo la gestión del cambio en procesos y evitar ese desalineamiento que os decía al principio, ¿vale? Bien, vamos ahora sí a la parte de diseño, donde, como os decía antes, ¿no?, muchas veces los clientes os preguntan, oye, ¿y cuál es la recomendación de SAP para este proceso en concreto? Bueno, como os decía, SAP os proporciona tanto las best practices de industria como las mejores prácticas del S4, donde, por ejemplo, puedo entrar a ver los diferentes procesos de cada una de las áreas, hago foco en el área de compras, hago foco en este subproceso de aquí, por ejemplo, y donde
me encuentro que la best practice recomendada para este proceso de compras directas lo tengo aquí trazado. Esta es la recomendación que nos está dando SAP en cuanto a la mejor práctica para este proceso, donde, como veis, nos está diciendo, oye, puedes emplear aquí un bot para automatizar la creación de esas purchase orders. O puedo, por ejemplo, incorporar la predicción, ¿no?, de cuándo voy a recibir material por parte del proveedor, con lo que os contaba anteriormente que veíamos en el Process Insights. O puedo utilizar la parte de monitorización de las purchase orders, ¿vale? Bueno, pues esto es la recomendación que os hace SAP. Entonces, ahora lo interesante es comparar el proceso que habéis generado a partir de los datos con esa best practice. Entonces, para ello tenemos esta funcionalidad que nos permite comparar diagramas. A la izquierda yo tengo el modelo del proceso de negocio que acabo de generar a partir de los datos. A la derecha tengo la best practice recomendada por SAP. Y esto lo que me va a permitir es entender de una forma muy fácil qué me está dando SAP, cómo lo estoy haciendo e identificar cómo quiero transformar mi proceso. Si me quiero alinear 100% a la best practice o no, o me quiero alinear a un 80% o lo que sea. Desde el punto de vista también de gestión del cambio, esto es muy importante, yo puedo comparar versiones del mismo proceso y tener trazados todos y cada uno de los cambios que he ido haciendo en un proceso de negocio a lo largo del tiempo y ver cómo ese proceso ha ido evolucionando, quién ha hecho un cambio y tener esa trazabilidad de cambios en el proceso, ¿vale? Bueno, una vez que hemos comparado el proceso actual que me han generado los datos con esa best practice, ¿vale?, el siguiente paso es, bueno, pues terminar de definir cómo quiero que sea mi proceso to be. Entonces, mi proceso to be lo hemos modelado de la siguiente manera, ¿vale? Con el módulo que veíamos antes, ¿no?, de modelado de procesos, donde, como veis, hemos metido aquí un bot y donde vamos a asumir o vamos a desplegar esta predicción de entrega por parte del proveedor y vamos a también incorporar la parte de monitorización de estas purchase orders, ¿vale? Por tanto, ya que tengo definido mi proceso to be, ¿no?, pues parece lógico pensar que el siguiente paso es empezar a construir este proceso, ¿no?, a parametrizar este proceso. Sin embargo, hay un paso previo. El paso previo es el siguiente, y es que nos va a permitir la herramienta hacer una simulación de procesos. Nos va a permitir hacer un análisis de impacto de cómo va a impactar el cambio que he hecho en el proceso actual y si ese cambio va a satisfacer el objetivo que estoy buscando inicialmente. Por tanto, yo lo que puedo hacer es, en este proceso que tengo ahora modelado, puedo definir diferentes escenarios. Escenarios donde puedo definir coste asociado a cada una de las tareas, duraciones a las tareas, frecuencia de ejecución de cada uno de estos gateways que veis por aquí. Puedo definir cantidad de recursos que voy a poner a trabajar. Por tanto, si yo ahora quiero entender el impacto que me va a generar meter aquí un bot, porque ahora mismo no lo tengo, bueno, pues puedo simular el escenario número 1 que no tiene en cuenta la ejecución del bot. Si yo le doy a este botoncito de play, voy a dar un poquito más de zoom para que se vea mejor. El sistema nos calcula directamente el coste que este proceso va a suponer, el tiempo de ejecución del proceso, el uso de recursos y me va a decir si tengo un cuello de botella o no, donde sí que tengo un cuello de botella en todas estas tareas. Ahora vamos a definir un escenario número 2, un escenario target, donde, de nuevo, tengo mi parametrización hecha y donde ahora sí voy a incorporar la ejecución de este bot. Si yo ahora doy al botoncito play, ¿vale? Aquí tengo un problema con el zoom. La ejecución anterior eran 9.300. Ahora, incorporando este bot, mi coste son 5.900. Antes tardaba 7 días, ahora tardo 4. Antes tenía un cuello de botella, ahora no lo tengo. Por tanto, me estoy asegurando de que el cambio que estoy haciendo en el proceso de negocio está satisfaciendo el requerimiento inicial o el objetivo que inicialmente me estaba planteando. Y ahora sí es cuando voy a empezar a implementar el proceso de negocio tal y como lo acabo de concebir, ¿vale? Una vez que implemento el proceso de negocio, no sé si todos conocéis Solution Manager como herramienta de gestión del ciclo de vida de aplicaciones SAP,
o Cloud LEM, que es exactamente lo mismo, pero como solución basada en el cloud, lo que nos va a permitir Signavio es integrar el modelo del proceso que ha definido negocio, integrarlo dentro de Solution Manager. Y esta es la forma que tenemos de cerrar ese gap que muchas veces hay entre IT y negocio, donde había una falta de entendimiento entre ambos equipos. No había visibilidad de cómo era o de cómo se estaba ejecutando un proceso de negocio. Ahora sí la va a haber, porque tengo Signavio para el modelado del proceso, tengo Solution Manager donde tengo el mismo proceso de negocio que he modelado en Signavio, puesto que lo voy a integrar de forma directa, y ahora el equipo de IT lo que va a poder hacer es empezar esa construcción del proceso y va a poder monitorizar cada una de las etapas del proceso desde un punto de vista técnico. Por tanto, hay un total alineamiento entre IT y negocio en este sentido, ¿vale? Una vez que empezamos a hacer la construcción del nuevo proceso, una vez que terminemos el proceso y desplegamos en producción, hay una fase de enablement. En esta fase de enablement, lo que voy a poder hacer es lo siguiente. Voy a poder compartir este modelo de proceso de negocio con las diferentes personas que yo quiera, con las diferentes unidades de negocio, con toda la compañía si yo quiero, donde todo el mundo va a poder acceder a esta información. Habrá quien acceda en modo solo lectura, habrá quien acceda en modo modificación, dependiendo del rol que tengamos. Entonces, a partir de aquí, podemos enlazar a cada una de las tareas cualquier información que queramos. Como decía antes, el diseño técnico, diagrama de interfaces, las pruebas de usuario, documentación está del proceso, cualquier información que queramos, ¿vale? Y en este caso, algo que podemos hacer es, por ejemplo, si yo clico en esta tarea, integrarlo con SAP Enable Now. No sé si conocéis SAP Enable Now, es la plataforma de training de SAP donde nos va a permitir crear, una especie de vídeos, ¿no?, donde se nos muestra cómo podemos interactuar pues, con cierta aplicación, con cierto proceso de negocio. De tal manera que, fijaros lo interesante, ¿no? Si yo como usuario, imaginaros que me acabo de incorporar al departamento, me dan acceso a la herramienta, me vengo a explorar el proceso para entender cómo tengo que participar en la ejecución del proceso y dónde puedo tener enlazado Enable Now, que es lo que voy a abrir ahora. Si yo abro Enable Now, tengo una guía de, oye, voy a recibir una notificación automática en el S4 HANA diciéndome que tengo posibilidad de no recibir mercancía en el tiempo que yo había establecido. A partir de aquí voy a poder monitorizar el proceso de negocio, puesto que hemos decidido incorporar la best practice, esta es la monitorización, o donde, por ejemplo, tengo activa la predicción que me va a permitir predecir cuándo un proveedor me va a hacer la mercancía, me va a entregar la mercancía. ¿Cómo voy a saber esto? Si yo decido implementar esta funcionalidad dentro del S4 en mi viaje hacia el S4, pues lo que tiene que hacer es entrenar el modelo de Machine Learning estándar que te trae el S4 con el histórico de entregas de ese proveedor. Y con esto ya lo tengo. Y a partir de aquí, como veis, pues es el ejemplo, ¿no?, que se le pone al usuario de negocio cuando accede a este proceso para entender cómo tiene que ejecutar esta nueva parte o cómo tiene que ser la nueva forma de trabajo, ¿vale? Adicionalmente a esto, también muy interesante, ¿no?, si estáis trabajando ya no solamente en el S4, ¿no?, sino en cualquier iniciativa de mejora de proceso de negocio, bueno, pues muchas veces os va a interesar pues pedir una oferta, por ejemplo, ¿no?, a vuestro proveedor, a vuestro partner, sacar una RFP, etcétera. Por tanto, lo que vais a poder hacer es, a partir de toda la información que habéis construido dentro de Signavio, generar en base a una plantilla el Business Blueprint, ¿vale?, la documentación del proceso de negocio, de los procesos de negocio que queráis, donde esto es un ejemplo que está extrayendo información que tengo en el sistema y automáticamente el sistema me está haciendo el blueprint. Por tanto, yo esto lo podré compartir con el partner para que me haga una oferta en una RFP, etcétera, y tener todo esto ya documentado, ¿vale? Y ya por último, ya por concluir, ¿vale?, nos vamos a la fase de ejecución. En la fase de ejecución, lo que típicamente voy a querer saber es si con la transformación, en este caso al S4 HANA, he conseguido los objetivos, ¿no?, que me planteaban en una primera instancia. Por tanto, volvemos a acudir a Process Insights,
como herramienta de monitorización continua, como herramienta solución plug and play, donde voy a poder comparar mi ejecución antes de ir al S4, mi ejecución después, y eso me va a permitir entender el valor que estoy obteniendo, me va a permitir comprender si los objetivos que me planteaba en primera instancia los estoy cumpliendo o no. Y esto de una forma estándar. Además de esto, puedo siempre acudir también a la minería de procesos, donde podemos montar este tipo de monitores, ¿no? Tengo este dashboard, por ejemplo, voy a abrir este aquí, y voy a abrir este de aquí también. Se ha puesto un poquito lento ahora, vale. Donde, por ejemplo, ¿no? Yo lo que podría tener es un dashboard como estos, ¿no? Tengo mis diferentes procesos de negocio y tengo, pues, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando del ámbito de, pues no sé, del source to pay, oye, cómo era el antes, cómo es el después. Y esto es lo que os digo, ¿no? Nos va a permitir entender cuál es el valor que estamos obteniendo dentro de la transformación. Y adicionalmente, lo que podemos tener es, lo que podemos montar, esto se me ha quedado aquí un poco tostado, vale, lo que podemos montar aquí, a ver, pues de la misma forma que veíamos antes, son dashboards que nos permitan monitorizar en tiempo real cómo se están ejecutando los procesos de negocio y detectar cualquier tipo de anomalía. Si detecto una determinada anomalía en un proceso de negocio, puedo accionar esa anomalía, de tal forma que puedo a lo mejor ejecutar un workflow para que alguien revise qué está pasando en el proceso, o puedo ejecutar, por ejemplo, una tarea, un RPA, para automatizar ciertas tareas, ¿vale? Y por último, que sepáis, ¿no?, que dentro del módulo Process Intelligence, ¿no?, que es el que nos da las capacidades de minería de procesos, también de una forma automatizada nos va a sacar insights, ¿vale?, que pueden ser relevantes, ¿no? Por ejemplo, estos que veis aquí son calculados automáticamente por la herramienta, donde, oye, pues tenemos un ratio de pagos que van con retraso en un 6,11%, y esto se está produciendo en este proveedor en concreto, ¿vale? Entonces nos da una serie de información ya predefinida que vamos a poder evaluar de inmediato, ¿vale? No me enrollo mucho más. Esta es la demo que teníamos preparada, ¿vale? Y ahora doy paso al equipo de Feedback Ground para que os cuente bueno, pues cómo abordar esto desde un punto de vista de proyecto también. Sí. Gracias, Óscar. ¿Me oís? Sí, ¿no? ¿Se me oye desde aquí? ¿Se me oye bien con el micro? Perfecto. Pues gracias, Óscar, muy... Vale, muy ilustrativo todo, vale, pues nada, yo voy a utilizar solamente 5 minutos del tiempo, donde voy a explicar un poquito quiénes somos Feedback Ground, ¿vale? Y a partir de ahí, Manu nos contará cómo podremos abordar diferentes tipos de proyectos. Óscar lo que nos ha hecho es una visión de transformación, que es la visión global de todo lo que podemos hacer con la herramienta, pero la realidad es que cada cliente tiene una necesidad específica en un momento determinado. Por lo tanto, se puede hacer proyectos de minería de procesos, se pueden hacer proyectos de discovery de procesos, se puede hacer proyectos de mejora de procesos, o se pueden hacer proyectos de transformación, donde ocupemos todo el ancho que nos han contado antes Óscar, ¿vale? Nosotros, Feedback Ground, pues nada, somos una consultora, llevamos 20 años en el mercado y son 20 años dedicados a la mejora de procesos. Es decir, nuestro foco es mejora de procesos. Y partimos, nuestro inicio fue en el sector industrial, y lo que hemos hecho ha sido ir avanzando en diferentes sectores. Luego veréis unos cuantos sobre los que trabajamos ahora mismo, porque la mayor parte de los procesos que se mejoran son procesos de negocio, pero luego son procesos de soporte o administrativos que son muy similares en todas las industrias. Por lo tanto, veréis que hemos pasado de focalizarnos en la parte industrial a tener un abanico más amplio, donde veremos que abordamos diferentes tipos de sectores allí donde vayamos a trabajar, ¿vale? Nosotros en Feedback Ground tenemos tres ámbitos de trabajo. Uno, como ya sabéis, que es el que nos compete hoy, que es la parte de proceso, de mejora de proceso, eficiencia de proceso, optimización de proceso. Luego también nos dedicamos al soporte a proyectos con gestores de proyecto, PMOs, etcétera, etcétera, tanto en la parte de waterfall como en la parte de agilidad. Y nuestro tercer foco es todo lo relacionado con outsourcing, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es, desde un punto de vista de servicio, damos el servicio global, pues desde temas de áreas de calidad de una empresa, etcétera, etcétera, y lo que hacemos es dar el servicio completo en el ámbito que competa, ¿vale? Hoy hablamos de proceso.
Nosotros empezamos hace 20 años. Cuando nosotros empezamos hace 20 años, acordaos de la madurez que había sobre el tema de procesos. Nosotros empezamos pintando en pizarras. Empezamos pintando en pizarras los procesos. Y con esos procesos, ¿qué es lo que se hacía? Pues con Word y con Excel, procedimientos e instrucciones, donde la gente empezaba con esos procedimientos e instrucciones a hacer lo que podía o a trabajar utilizándolos y haciendo el seguimiento, ¿vale? Es decir, empezamos así. ¿Qué ocurrió después? Después empezamos con herramientas donde podíamos modelar esos procesos, donde esos procesos se podían compartir entre diferentes actores o roles dentro de la organización, etcétera, etcétera. Continuamos con el tema de la visualización y de la compartición de estos procesos dentro de la organización. En un punto determinado empezamos a tomar el proceso como el punto de partida para la mejora continua. Por lo tanto, ahí es donde ya empezamos a tener una visión end-to-end de los procesos, donde en base a workshops, en base a experiencias, en base a situaciones concretas, nos encontrábamos en este proceso, tendríamos que mejorarlo en tal cosa, de tal manera, etcétera, etcétera. Es decir, había una visión global end-to-end proceso, donde las diferentes experiencias de los usuarios dentro de las organizaciones nos daban los inputs para esta mejora de proceso. Por lo tanto, la mejora de proceso venía dada de acciones basadas en la experiencia de usuario, en lo que estaba pasando. ¿Cuál es el estado actual? El estado actual es que hay herramienta, Signavio, que nos dice dónde tenemos que actuar. Es decir, hemos pasado en estos 2 años últimos, ya no solamente necesitamos la experiencia del usuario porque creo que va esto bien o va esto mal. Antes Óscar ha dicho que nosotros pensamos que un proceso se ejecuta de 4 veces cuando la realidad de la herramienta nos está diciendo que tenemos 20 variaciones de ese proceso. Y son desconocidas para la mayor parte de las personas de la organización. Por lo tanto, ahora lo que estamos pasando es a objetivizar cuáles son los problemas y cuáles son los pain points sobre los que tenemos que buscar esas soluciones. Y la herramienta, Signavio, con toda su suite, lo que nos permite es, dependiendo de la necesidad que tengamos, focalizarnos en un punto u otro. Y siempre vamos a apoyarnos en lo que nos va a aportar la herramienta, ¿vale? Seguramente dentro de 2 años, esta herramienta, tal y como la vemos ahora, habrá evolucionado. Y nosotros como FeedbackGround lo que haremos será también subirnos a esa evolución. Antes hablábamos de temas de inteligencia artificial, hablábamos de cosas que seguramente vendrán en Signavio. Por lo tanto, lo que hacemos en FeedbackGround es siempre focalizado en proceso, siempre nuestra vida, nuestro back office, nuestro background es proceso, ir adaptándonos a la diferente evolución del proceso como tal, ¿vale? Lo que hablaba de procesos, venimos del mundo, automoción, química, manufactura e industria. Este es nuestro mundo, aquí es donde nos movemos desde un punto de vista de negocio. Pero la realidad es que tenemos clientes ahora mismo del sector hospitalario, tenemos clientes desde educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay infinidad de productos, hay infinidad de procesos que son comunes a todos los sectores. No son procesos de negocio, son procesos administrativos. ¿Qué ocurre en las organizaciones? El 100% del foco está en los procesos de negocio. Una empresa de automoción, la línea de producción de montaje de los coches, que es el foco, que es el core, está totalmente automatizada y está totalmente eficientada los procesos. ¿Qué ocurre con los procesos de soporte o de administración de las organizaciones? Que están en segundo plazo, están en segundo prioridad. Aquí hay mucho trabajo de eficiencia, mucho trabajo de mejora en todas las organizaciones. Por lo tanto, últimamente estamos yendo a muchísimas empresas, a muchísimos clientes, focalizado en algo que no es nuestro core desde el inicio. ¿Por qué? Porque sí que sabemos de facturación, sabemos de compras, sabemos de logística, sabemos de todo aquello que hace que nuestro negocio principal, nuestro core, funcione. Por lo tanto, nos estamos focalizando en esta manera. Ya está, ahora le voy a pasar la palabra a Manu, pero antes quería hacer una reflexión con todos vosotros. La reflexión está orientada a ¿qué hacemos FeedbackGround con esta herramienta? Porque esta herramienta, tal y como la veis, es una herramienta orientada a usuario, es una herramienta donde son las personas de las empresas, de cada uno de vosotros, los que trabajaréis con ellos. ¿Qué hacemos nosotros como FeedbackGround? Nosotros lo que hacemos es acompañaros a que esto se ponga en marcha en las organizaciones. Porque lo más difícil de todo esto es hacer que las personas de nuestras organizaciones utilicen esto de una forma correcta. Y nuestro trabajo es nuestra labor es esta, es el acompañamiento. Nuestro objetivo es que en 1 año, en 2 años, en el tiempo que consideremos, dependiendo del objetivo del proyecto, cada uno de vosotros seáis autónomos en el uso de esta herramienta.
pero llegar e empezar a generar en el mundo en el que vivimos y en este país concretamente el concepto de proceso y realmente hacer que las personas trabajen siguiendo todo de esta manera. Si os fijáis aquí, hemos pasado del centro del dato sobre el que estábamos empezando a trabajar, hemos subido un escalón, estamos hablando del centro del proceso, y sobre el proceso hacer que las personas, la ejecución, la eficiencia, la mejora continua, etcétera, etcétera, esté basado en una realidad que es lo que los sistemas nuestros nos están diciendo, es lo más complejo de todo esto. La herramienta es una maravilla, la herramienta es súper poderosa. El poner la herramienta en una organización se tiene que hacer por fases, se tiene que hacer con un acompañamiento, etcétera, etcétera, hasta que realmente la herramienta es productiva en la organización. Y hay cosas en la herramienta que se pueden obtener así, como toda la parte de Process Insight, porque realmente es como dice Óscar, o sea, la conecto y en 2 días tengo la información. Ahora hay que interpretar la información. ¿Vale? Interpretar la información necesitas personas de negocio que entiendan todo lo que está diciendo para decidir cómo priorizo y cómo ataco, porque de las 50 o 70 recomendaciones que te puede dar la herramienta, lo que hay que generar es un roadmap intentando buscar qué es lo que más valor nos va a aportar. Por lo tanto, desde Feedback Ground lo que hacemos es esto, es acompañar a la organización a que se adapte a trabajar con una herramienta tan potente como la suite de Signavio. Y sin más, le paso la palabra a Manu, ¿vale? Manu. Bueno, ¿qué tal vamos? Ya llevamos un rato aquí sentados y puede hacerse un poco largo, ¿no? Entonces, yo pensaba ahora, después de que hayamos intervenido ya varios, hemos hecho toda esta presentación de la herramienta y ahora cuando planteamos en el PowerPoint qué es lo que vamos a presentar, hay una parte en la que está focalizado en vosotros, en vosotras. O sea, ¿qué es lo que necesita el cliente? No es por qué Signavio. Eso es en formato pregunta, pero la respuesta es por qué vosotros, vosotras. O sea, la realidad es que el cliente está en el centro. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es recopilar los comentarios que nos encontramos cuando empezamos a hablar de procesos en los últimos meses, ¿no? Y lo que, por lo menos, la visión que nosotros tenemos está aquí. Esta es la realidad y posiblemente, si queréis participar e interactuar un poco y decir, oye, pues yo me siento representado o creo que hay alguna cosa más que añadir, estaría bien hacer este pequeño ejercicio y así nos movilizamos un poco. Porque aquí nosotros lo que vemos es, estamos preocupados por nuestras migraciones a HANA. Estamos preocupados porque estamos en un roadmap de digitalización o de transformación digital que tiene una serie de hitos, pero que no está yendo quizás con la eficiencia que nos gustaría, no tenemos las herramientas, no tenemos certidumbre, o sea, tenemos una cierta incertidumbre bastante, o sea, que nos genera una inseguridad, ¿vale? Y a partir de aquí, un montón de casuísticas más, ¿no? Pues empresas que saben que tienen una serie de problemas de eficiencia, de blockers en los procesos y dicen, mira, yo lo que quiero es hacer un impacto rápido. Me gustaría poder hacer, esto lo podemos hacer. Podemos intentar no meternos en un proyecto de 2 años porque realmente no tenemos cultura de procesos aquí. Estos son los mensajes que recibimos, ¿no? Muchos de los que estáis aquí posiblemente estáis también con esta curiosidad, ¿no? Con esta curiosidad de no sé exactamente qué es lo que podemos hacer con la herramienta, pero tenemos este pensamiento en nuestra mente de, antes hablaba con Elisa, Eli. Antes hablaba con ella, pues que también surgía este tema de está el crecimiento de la empresa. Es decir, hasta cierto punto hemos funcionado muy bien porque nuestros procesos y nuestro negocio estaba yendo fenomenal, empezamos a crecer y ese desarrollo implica que hay una incorporación de personal, una incorporación de nuevos procesos, una incorporación, no sé, de innovación, de I+D, de transformación digital y de repente todo es un mundo. Y el orden y la disciplina se pierde, ¿no? Bueno, pues ahí también tenemos que plantearnos que estos son los escenarios, ¿no?, que tenemos. Entonces, nosotros lo que hemos es intentado objetivizar cuáles son esos bullet points, esos objetivos en los que en las empresas tenemos que trabajar. ¿Cuál es el valor real en el que podemos darle seguridad y confianza al cliente que estamos tratando, ¿no? Y estos bullet points son muy claros. El tema del control de disciplina que comentaba ahora al final. O sea, tenemos clarísimo que, igual que nos presentaba, por ejemplo, Rodrigo antes, necesitamos que haya un orden en la parte digital, en la parte de los procesos, para cualquier herramienta que implementemos. Luego lo veremos en la parte de negocio y de IT. O sea, cada vez que hacemos una herramienta con un cliente, sabemos que tiene que estar clarísimo el proceso. Y si no lo has hecho antes el ejercicio, lo vas a tener que hacer en algún momento. Esa es la realidad. O sea, la disciplina es clave.
Información objetiva. Antes Pedro hablaba de este elemento. Es súper clave y súper claro cuando lo presentamos en la herramienta. O sea, necesitamos poder utilizar los datos, tener una organización que esté funcionando de manera totalmente objetiva. Es verdad que hay una parte subjetiva con la que tenemos que trabajar. Esa parte subjetiva de yo creo que se está realizando el proceso así. La parte subjetiva del técnico, de la persona, del operario, de quien sea, que él es el que está viviéndolo y que dice, oye, esto funciona de otra manera, no es lo que se piensa en las altas esferas. Todo esto entra aquí, ¿no? Y la clave es, al final, para reducir esos tiempos, esas eficiencias, para reducir costes y realmente pues, que ese impacto se vea en el valor y en toda la parte de negocio, ¿no? Una cosa que nos encontramos un montón en los comentarios, sobre todo con CIOs, o sea, creo que hay por aquí algunos CIOs, algunas CIOs, es todo este conflicto que hay entre la parte de proceso de negocio y conflicto, entendámonos, ¿no? Estos comentarios de es que la herramienta no me funciona, es que no me dan soporte en lo que necesito, es que tengo que estar todo el rato focalizado en lo que es el cliente, en lo que es la entrega de valor y parece que IT está a otro tema, ¿no? O sea, esta circunstancia está ahí. Está en SAP Signavio. Y realmente en el usuario, en los usuarios especializados, porque habrá quien esté especializado más en la parte de minería de procesos y habrá quien simplemente sea un visualizador, están ahí todos y están integrándose en la organización. Muchos de los casos de éxito hablan del valor que tiene esto también. O sea, lo que genera a nivel de colaboración y de visualización es muy potente, porque realmente está todo ahí, está todo en un mismo lugar y sin cambiar de escena. Ya hemos hablado de los datos, ya hemos hablado de la visión end-to-end. Y una cosa súper importante, esto nosotros también lo comentamos muchas veces cuando hacemos proyectos más orientados a metodología ágil, que la gente de la empresa quiere plantearse un cambio de metodología dentro de la forma de organizarse, el foco en el negocio. Es decir, cuántas veces en nuestros procesos, en nuestra operativa del día a día, estamos generando documentación, estamos más con problemas de comunicación que con la resolución de las circunstancias reales de lo que queremos hacer. Cuantísimas cosas hay, si las pudiésemos cuantificar, que no están centradas en el negocio, están centradas en una pérdida de valor, ¿no? Y ahí es muy interesante la potencia de los procesos, ¿no? Entonces, SAP Signavio, ¿cómo nos ayuda en todo esto? Pues Óscar ya lo ha presentado un poco a nivel de herramienta, no me voy a meter más en darle más vueltas a esto, pero estos son los focos. O sea, los mensajes para alguien que quiera ponerse en marcha es: queremos ser más eficientes y podemos hacerlo porque podemos detectar todos esos cuellos de botella que nos ha mostrado Óscar. Queremos reducir costes, queremos reducir tiempos y eso puede ser en un proyecto más pequeño. Igual no te quieres meter en una transformación de procesos digital, pero luego veremos los tipos de proyectos. Queremos trabajar el tema de la tecnología, sabemos que queremos hacer una transformación, sabemos que estamos digitalizando y quizás nos falta un roadmap, quizás nos falta un soporte más consistente a largo plazo para hacer esto. Sabemos que tenemos este tema de integración porque lo comentamos continuamente, o incluso gestión del cambio, la cultura. O sea, en la cultura de la organización que viene de, pues como decíamos antes, incluso feedback ground, de 20 años, en los que las cosas se hacían de una manera y o evolucionas con el mercado, y cuantos más somos en la organización, más difícil es evolucionar. Eso es muy clave también, ¿no? Y luego toda la parte de proyectos, que es una cosa que me parece muy interesante, y es que la herramienta da un soporte, ¿no? Muy bueno a todo lo que tiene que ver con el trabajo conjunto, ¿no? En la parte de proyectos, en la parte de procesos, es un lugar para compartir información súper potente. Pues esto es lo que hace SAP Signavio, pero la gran pregunta es, ¿ahora cómo lo ordenamos, ¿no? ¿Qué hace Feedback Ground aquí, hoy, para ayudar pues a cada uno de vosotros y de vosotras en lo que tengáis en mente, ¿no? Pues es que la realidad es, o sea, el otro día comentábamos que, o sea, como que hay muchos tipos de mensajes que hemos recibido con el tema de SAP Signavio, de SAP S/4HANA. O sea, la realidad es que por lo menos yo, o sea, y os hablo también como de todo el proceso de meterme en este mundo, ¿vale? La sensación es, hay tropecientos tipos de proyectos, hay tropecientos mensajes, o sea, palabrejos en inglés que son... O sea, que a veces son intratables porque no sabes de lo que te están hablando y resulta que muchas veces se está hablando de lo mismo, pero porque nosotros complicamos las cosas. La realidad es que, por lo menos nosotros, desde nuestra experiencia de procesos y de los que llevan más tiempo en la organización también, solo hay 3 tipos de proyectos. Antes Óscar nos decía, hay 5, digámoslo así, drivers para los proyectos. Y es verdad, hay más, o sea, hay muchísimos más, pero 5 principales, ¿no? Pero la realidad es que esto es lo que vamos a hacer en un proyecto. Lo que hay en esta slide y lo que vamos a presentar ahora. No hay mayor complejidad. O sea, esa es la realidad. Entonces, podemos tener un tipo de proyecto que se centre más en lo que decíamos antes. Queremos un valor más o menos rápido, ver qué es lo que está pasando en la organización con cierta objetividad y lo que decía Pedro ahora, darle prioridad a lo que esté siendo más doloroso para nosotros, es decir, esa eficiencia
relativamente rápida. Queremos irnos más a una excelencia operacional, es decir, excelencia operacional, ¿qué significa? Nuestros procesos, nuestras operaciones, queremos que sean lo más eficientes, lo más excelentes posibles. Entonces, ahí sí que ya nos metemos en pues, transformar los procesos, todo lo que nos ha contado Óscar de todo ese mapa de digitalización, todo ese mapa de voy a pasar por el ASIS, por el TUBI, que ahora lo veremos. Y, evidentemente, la transformación con S4 HANA, que hace un foco, o sea, dentro de esa excelencia operacional, porque es lo mismo, ahora lo veremos, tenemos un foco muy claro, que es decir, nosotros vamos a tener una oportunidad con esta migración. Esta migración podemos hacer un brownfield, que creo que alguno de vosotros también hablábamos antes de que, oye, ya lo hemos hecho, nos hemos migrado y hemos ido con todo, y está muy bien. O sea, hay mucha gente que tendrá esa circunstancia. O queremos ver esta oportunidad y decir, vale, vamos a hacer toda esta transformación y a partir de ahí ver qué es lo que conseguimos hacer, ¿no? Luego lo comentamos un poco más. Entonces, el primer proyecto, o tipología de proyecto, aquí os hemos dejado, mira, para que las slides son todas iguales, para que veáis qué es tipología, los mensajes un poco que puedo tener en la cabeza y qué módulos vamos a utilizar principalmente, ¿no? Es posible que se utilice alguno más, pero los que tienen mayor relevancia, que ya nos los ha presentado Óscar, no voy a hacer mucho hincapié ahí para que no se haga súper largo, pero al final lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a conectar los datos con una extracción, transformación y carga de datos y nos vamos a ir a investigar, ¿no? Con esa minería, si tenemos un sistema SAP, podemos utilizar el Process Insights para tener datos rápidos, pero al final lo que vamos a hacer es minería de procesos y ver qué es lo que estamos sufriendo, cuáles son los pain points, cuáles son los puntos de dolor que en mi organización quiero darle prioridad. Quizás lo que nos hemos encontrado, nos interesa un departamento concreto, nos interesa un flujo concreto. Perfecto, pues vamos ahí. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros acompañando? Pues empezar en el uso de esta herramienta, ir a esas mejoras, ¿no? Ir a identificar esas mejoras, a crear un roadmap, a priorizar correctamente, que esto es súper importante también a la hora de implementar proyectos. Esto es en lo que tenemos que trabajar y esto es en lo que nuestra responsabilidad es ayudaros, ¿no? El siguiente caso es el más amplio. Aquí podemos tener diferentes alcances. Es importante la palabra alcance, porque al final tú te puedes quedar en yo quiero empezar a generar cultura de procesos en mi organización. Y ahí lo que voy a tener que hacer es modelar los procesos. Y de momento igual no me meto todavía en una eficiencia súper potente, porque, o sea, yo antes cuando escuchaba a Óscar y este tipo de webinar o de charla la he escuchado en alguna otra ocasión y es tan potente la herramienta y es tan funcional todo lo que tiene que a veces puede abrumar. O sea, esto es lo normal, ¿no? Que te quedes como, hay muchísimos mensajes, hay 6 módulos, pero que cada uno de ellos tiene no sé cuántas funcionalidades y como que te quedas un poco, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Y es normal empezar por algún sitio. Quizás algunos aquí tengáis una madurez muy amplia en tema de procesos y otros simplemente pues tenéis que empezar. Pues eso está bien, ¿no? Y hay diferentes tipos de proyectos dentro de esta excelencia operacional. ¿Hasta aquí se me está entendiendo un poco? Más o menos. Primer caso, pues quiero empezar a generar procesos, ¿no? Quiero empezar a ver qué es lo que está ocurriendo, quizás por un departamento concreto, quizás por una serie de departamentos o en toda la organización, pero con un orden priorizado, o en todo a la vez, depende de lo que quiera hacer el cliente, siempre se puede adaptar, pero al final, antes Óscar nos hablaba de un ASIS y de un TUBI, y esto es lo que es los procesos, o sea, si lo pintas en una pizarra o si lo haces con Signavio, al final, ese es un poco el estadio en el que te tienes que mover. ¿Cómo estás y qué quieres hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo que tienes que dejar de hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo que tienes que mejorar? ¿Y qué es todo aquello que tienes que empezar a hacer? Y ahí es donde estamos nosotros con ese acompañamiento haciendo que todo funcione. Evidentemente, con este modelado de procesos está el Process Manager, que es toda esa parte de modelado, el Customer Journey de cliente y del propio trabajador, que es súper clave para poder hacerlo funcional, y el Collaboration Hub. Porque esa parte de la visualización que antes nos presentaba Óscar es, de verdad, o sea, es súper clave. El otro día, y me acordaba mientras le escuchaba, estábamos en uno de nuestros clientes e hicimos una prueba end-to-end de una migración, de otro tema. Y, o sea, igual estuvimos media hora, pero de reloj, en un proceso que hacen 6, 7 veces al día, 2 personas que hacen todos los días, o sea, imaginaros esto, media hora de reloj simplemente para conseguir que se pusieran de acuerdo y que se entendieran. Y yo digo, pero ¿cuántas veces realizaremos esto en nuestro día a día y estaremos perdiendo ese tiempo, ¿no? Pues ese es el tipo de cosas en las que tenemos que fijarnos en este tipo de proyectos. Imaginémonos que vamos un paso más allá. Todos los tipos de proyectos en realidad siempre incluyen lo anterior, ¿vale? No voy a repetirme muchísimo, pero o sea, si quiero hacer una optimización de procesos, tengo que mirar cómo está mi ASIS. Tengo que mirar
qué es lo que está pasando en los procesos en el punto real, en el punto presente. Pero en este caso incluimos la minería de procesos y esto es muy clave. Es decir, la potencia que tiene combinar un modelado, esa subjetividad de la que nos hablaba Óscar, con la objetividad de los procesos, no solo nos ayuda a ver lo que nos han comentado ya de hasta aquí es a donde tenemos que ir, sino que te va a iniciar una conversación con toda la gente del equipo, con la gente del departamento, de que fíjate que esto no lo estamos haciendo así. Fíjate que tú por aquí estás haciendo pues, esos 16 otras desviaciones que están ocurriendo. Y ahí es donde empieza el valor también de esta combinación, de esta herramienta. Porque tú puedes objetivizar y tener una conversación y una transformación en la que incluyes a las personas. ¿Vale? Antes salía la integración en los bullet points que os ponía. Y una parte de la integración es las personas. O sea, tú no puedes trabajar en una organización pensando que simplemente poniendo en marcha herramientas, y seguro que todos los que estáis aquí, que estáis en diferentes niveles de liderazgo, lo habéis vivido, sin tener en cuenta pues, cómo la persona lo está viviendo, ¿no? Y esa parte es clave, gracias a la potencia de SAP Signavio. Y la parte final, pues me quiero meter en una estandarización, me quiero hacer una transformación digital de procesos y realmente pienso que mi organización tiene la capacidad de asumir pues esa disciplina que llega al punto de estandarizar y monitorizar, como nos contaba antes Óscar, con el Process Governance y con el Process Automation. Es importante decir que la funcionalidad final, cuando ya tienes todo ese proceso de meter el modelado, de meter la minería de procesos, tú con la herramienta puedes hacer una auditoría interna, puedes tener una estandarización total, puedes tener la comunicación entre las diferentes aspectos, las personas involucradas, los roles que están ahí metidos. Es decir, todo esto está pensado para que esas, por ejemplo, esas empresas en las que tienes una normativa muy, muy severa, puedas tener ese seguimiento. O sea, la realidad es que está pensado de esa manera. ¿Vale? Estoy yendo un poco rápido para no liarlos demasiado. Y el último tipo de proyectos, transformación empresarial con S4 HANA, el tema de la migración que hablábamos antes. Yo creo que aquí los mensajes que hemos recibido, y lo compartí el otro día con Óscar, es que sí, vale, todos entendemos más o menos que en esa migración hay dos escenarios principales. Voy a una migración brownfield, que me llevo todo lo que tengo como esté y hago el proyecto como salga, o una migración greenfield en el que mi idea es irme al estándar de SAP, sabiendo que eso conlleva una serie de... yo creo que la persona que se plantea eso piensa en dolores, ¿no? Es decir, todo lo que voy a tener que trabajar, que no sé cómo empezar a moverlo, ¿no? Pues aquí es donde entra Signavio, ¿no? La realidad es que tú, en este gráfico se ve muy claramente, en un caso vas a mantener la mayoría de los procesos, o prácticamente todos, y en otro te los quieres repensar, ¿no? Pero la mayoría estaremos aquí. Si me quiero plantear repensar los procesos, lo que voy a hacer es, oye, al final tengo que decidir que un 20%, un 30%, un 50% de los procesos se queden en un mismo lugar, y todos los que me repiense, necesito algo que me soporte, que me ayude para hacer ese proceso, ¿no? Ese proceso en el que Signavio tiene una funcionalidad muy clave y es como si fuese un preproyecto en el que yo me planteo a dónde me quiero dirigir, ¿no? Y evidentemente están las mejores prácticas para apoyarnos, pero también está pues, toda la parte de consultoría en la que tú dices, oye, yo creo que esto para tu caso concreto, para esta adaptación concreta al cliente, tiene que ser de esta manera, ¿no? Y una cosa importante, que antes nos hablaba del Process Insights, que es el primer módulo con el que conectas directamente a los sistemas de SAP. En este caso, un brownfield en el que tú quieras migrar en 6-8 meses, o por decir algo, o sea, una migración relativamente rápida, sin demasiados dolores, es interesante quizás lanzar un proyecto con el Process Insights en el que relativamente rápido vas a detectar, o sea, cuáles son tus puntos rojos, ¿no? Cuáles son tus líneas rojas en las que estás sufriendo más y que igual te interesa no tener que pelearte con ellas dentro de 3-4 años cuando ya esté enzarzado dentro de S4 HANA. Entonces, es un planteamiento, es un mensaje que tiene que llegar, ¿no? Y que está bien. Y ahora un poco de nosotros. Todo esto que os acabo de contar, ¿cómo lo llevamos a cabo en la práctica, ¿no? O sea, al final somos consultores, somos una empresa y tenemos nuestra forma de trabajar, ¿no? Evidentemente, el primer, digámoslo así, lema es adaptarnos al cliente al máximo. Siempre con esa visión de disciplina y confianza. Es decir, la confianza es lo primero. Si yo aquí os empiezo a contar mis vainas, os empiezo a vender mi herramienta, a vender lo que yo quiero hacer, aquí no vamos a ningún sitio, seguro. Entonces, esa transparencia, esa visibilización de qué es lo que aportamos nosotros con la experiencia, a veces y otras veces con el desconocimiento, de decir, oye, vamos a explorarlo, vamos a mirarlo. Y con esa disciplina que decimos,
nosotros sabemos que a través de la metodología que elijamos, a través de la tecnología que elijamos y con el mejor equipo que podamos tener, vamos a hacer lo que toca aquí. Y vamos a demostrarlo a través de metodologías ágiles, en la mayor parte de los casos, en las que nosotros nos paramos a comprender cuál es la situación del cliente y nos comprometemos a que en una iteración del tiempo que dure, del compromiso que sea, haya una entrega de valor cíclica. Y esa entrega de valor es, con este proyecto que antes nos presentaban, con la herramienta es, pues cada cierto tiempo vamos a tener procesos modelados, vamos a tener una implantación de mejoras, vamos a tener que hacer esa preparación previa de todo lo que se concrete el proyecto pues con el cliente, que en algunos casos, como habéis visto, será más pequeño, en otros será un alcance más amplio, pero la realidad es que tendremos todo ese backlog de qué es lo que hay que hacer y empezar a funcionar de una manera cíclica y de una manera continua, en la que esa mejora continua que también nos ofrece la herramienta esté integrada en el propio proyecto. Esa es la forma en la que queremos trabajar y esa es la forma en la que queremos acompañar y aportar valor. Y al final es súper, o sea, por lo menos la experiencia que yo tengo y la experiencia que tenemos es que dentro de la metodología ágil te permite tener un feedback continuo, tanto del cliente, tanto incluso de SAP, o sea, de todas las personas implicadas que igual te quieren decir, mira, es que esto igual no sería bueno hacerlo así. Y en vez de decírtelo después de un año de proyecto, te lo va a decir después de 3 semanas. Y no tienes un montón de horas echadas, entre comillas, a la basura, ¿no? Nos entendemos en eso. Entonces, ahí, o sea, no estoy vendiendo la metodología, simplemente estoy contándoos un poco cómo solemos trabajar y por qué funciona. Y un último punto. Para algunos sí, para otros no. Pero es interesante a veces tener un plan de venta, ¿no? Es decir, tenemos la capacidad de hacer esta primera conversación, esta primera toma de contacto con el cliente en el que puedes escucharle, en el que puedes empezar a ver qué es lo que se puede hacer o no. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos ponernos para decidir que si tú necesitas esto, si esto te va bien? Podemos hacer una etapa de discovery en la que nos vayamos a vuestra empresa a hablar en una pizarra de qué es lo que necesitas. Podemos hacer una demo, podemos hacer una serie de elementos, pero que, o sea, lo importante no es la información que ponéis, sino que hay una serie de etapas en la que nosotros nos podemos comprometer, ¿no?, a decir, oye, en este tiempo vamos a conseguir decidir. Y lo importante es ser transparentes. Y aquí se sabrá si se necesita o no se necesita, ¿no? Hay gente a la que esto le ayuda mucho, ¿no? También saber, oye, vamos a hacer una serie de sesiones, las convocamos y ya está. Y al final, o sea, y evidentemente con una flexibilidad, ¿no? Entonces, a partir de aquí, decíamos, vale, el último punto del día quizás es trabajar o hablar un poquito de cuáles son los casos de éxito. La mayoría de ellos son casos de éxito de SAP Signavio internacionales, ¿no? Y simplemente, o sea, no es tan interesante la información como cuál es el tema principal que se ha trabajado en cada uno de ellos, ¿no? En el caso de Coca-Cola, lo que ocurría es que la división europea tenía un conflicto muy severo con la parte de estandarización, ¿no? O sea, tenían unas normas y reglas muy rígidas y en la mayoría de los lugares, en diferentes distritos geográficos o por que esto nos pasa a todos, ¿no? Tenemos los mismos procesos ejecutándose en Alemania, en Francia, en España. Y en cada uno de esos lugares se empezó a hacer de la manera que, entre comillas, les dio la gana, ¿no? Entonces tenían que ver cómo flexibilizarlos y adaptarlos a la situación y al reto inicial, ¿no? Entonces aquí fue muy importante la herramienta que antes os comentaba del Collaboration Hub, porque en ese momento se empezó a compartir la información desde diferentes lugares, incluso geográficos, y empezó a plantearse cómo debe ser ese to-be en el que gracias, pues, evidentemente, a un proyecto de consultoría, toda la parte que antes nos contaban, un proyecto del estilo de lo que nos decía Óscar, se consiguió eficientar un montón y, sobre todo, gestionar el cambio, ¿no? Gestionar el cambio hacia un to-be que ayudase a ver y a sumar a las personas. Este es un caso muy interesante también porque o sea, Revenue NSW es una empresa que ha trabajado con el gobierno australiano y está también muy orientado a toda esta parte de estandarización porque lo que les pasaba un poco era esta parte de la obsolescencia, ¿no? Es decir, necesitamos entrar en toda la parte tecnológica y no tenemos ni idea, ¿no? Y lo que salió es, a través también del Process Intelligence que nos da esa objetividad, descubrir pues, que hay mucha parte, por ejemplo, en recaudación de impuestos que no se estaba ejecutando de la manera correcta y se estaba perdiendo mucho dinero, ¿no? Entonces, pues, a nivel de oportunidades se pusieron de una manera objetiva muchísimos casos encima de la mesa. Otro caso interesante para el día de hoy es el de MTF Biologics, que es una organización que se dedica a ser proveedor de aloinjertos, vamos, de donaciones de
de pulmón, de partes de ortopedia, de temas de cirugía plástica, y que lo que ocurrió con esta empresa es un poco también lo que os comentábamos antes, ¿no? que fue creciendo con el tiempo, y lo que ocurrió es que se quedó con unas herramientas muy primitivas, o sea, aquí, pues eso, un sistema tradicional que era prácticamente totalmente en papel. Entonces, esta parte de los procesos era totalmente desconocida. Por lo menos en el caso de uso, lo que vemos es que había un gran reto en identificar cómo hacer esos procesos de manera objetiva para que se detectaran esas oportunidades reales, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, el gran retorno de inversión fue cuando se empezó a plantear un to-be que se pudo poner en marcha gracias a la herramienta y utilizar todos esos datos que estaban disponibles y que se consiguieron empezar a controlar para que la ejecución operativa de repente pues, se potenciara al máximo, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme mucho con los casos, ¿no? Un par de ellos de España, de aquí más cercanos con nosotros, uno es Egarsat, que realmente se han metido pues, en lo que decíamos antes, en una cultura de procesos, ¿no? Queremos generar cultura de procesos. Entonces, es súper clave todo el modelado, ¿no? Toda la parte del Process Manager, del Customer Journey, de la generación de documentación compartida, todo eso era súper clave para este grupo, ¿no? Y se pudo hacer y empezar a potenciar la gestión del cambio gracias a toda esa objetividad, ¿no? Y por último, este es un caso anónimo de una entidad bancaria en el que se partió, quizás es el más diferente de todos, porque partió de una decisión estratégica total, de decir, queremos un modelo de transformación digital de procesos y queremos meternos en ello. Vamos a buscar cómo lo vamos a hacer. Y eligieron SAP Signavio, ¿no? Eligieron una herramienta en la que se pudiese hacer todo ello con una clara decisión, ¿no? Entonces, aquí quizás no es tanto el valor que evidentemente han conseguido, sino que un tema que no ha surgido tanto, lo comentó Óscar un poco por encima, y es la facilidad de uso de la herramienta. Es decir, aquí le han dado muchísimo valor a que tú puedes formar un operario en horas, a una persona, es que todavía tengo esa mentalidad, como os decía Pedro, de fábrica, ¿no? Puedes formar una persona en horas y ser capaz de utilizar la herramienta de una manera muy fácil, ¿no? De una forma muy sencilla, porque al final es muy visual. Y es lo que decíamos, el reto está en montarla, el reto está en conseguir pues, que todos esos enlaces estén funcionando bien y que lo que sea la visión end-to-end funcione, ¿no? Pero la realidad es que luego a nivel de formación, de uso, de visualización, es muy sencilla. Entonces hasta aquí es lo que queríamos contaros hoy y estamos más interesados quizás, Mireia, en hablar un poco, ¿no? Y compartir pues, qué es lo que nos ha resonado del día de hoy. Gracias. Alguna, pero bueno, después de presentar los diferentes casos de éxito y cómo se han mejorado los procesos con SAP Signavio, me ha quedado una pequeña duda, me gustaría saber en qué rango de tiempo, periodo de tiempo, aplicáis estos proyectos. ¿Tú quieres decir algo? Vale, a ver, como hemos visto hay diferentes tipologías, se me ve en la cámara, ¿no? Me pongo aquí. Vale. Hay diferentes tipologías de proyectos, ¿no? Y como hemos visto, una de las cuestiones es la adaptación al cliente. O sea, si el alcance del proyecto es, oye, mira, queremos ir a un foco muy concreto, tenemos el Insights como una herramienta súper rápida, pues se pueden hacer proyectos de un margen de entre 1 y 3 meses o cosas así, pero la realidad es que la clave siempre es la adaptación a lo que quiera el cliente. Entonces, al final, si quieres irte a un proyecto de transformación digital, pues al final será un rango mucho más amplio, ¿no? Pues tienes que plantearte, pues quizás una primera fase de 1 año, luego revisar y qué es lo que vas a hacer. No hay un rango súper concreto en cada uno de ellos, sino que la realidad es que te tienes que adaptar de una forma pues muy concisa al cliente, ¿no? Pedro, no sé si quieres añadir algo de esto. Más o menos. Vale, pues si alguien tiene alguna pregunta, le pasaré el micro y nos responderán ellos mismos. ¿A alguien le ha quedado alguna duda? ¿No? Vale. ¿Preguntas online? Sí, ahora lo miramos. Bueno, mientras miran el tema de si hay alguna pregunta online, si no la hay, pues yo creo que lo podríamos dejar aquí. Si hay alguna pregunta, etcétera, etcétera, tenéis nuestros contactos y si nos enviáis la duda, cuestión o queréis que hagamos una sesión más en profundidad, pues estamos a vuestra disposición. Y nada más.
Espero que os haya gustado, que haya sido interesante para vosotros y deseando buscar la forma de poder continuar. Venga, va. A ver, entiendo que será fácil de contestar por vuestra parte. Nos preguntan cuál es en el caso de que hubiera interés, cuál sería el primer paso que habría que hacer para tirar adelante un proyecto de este tipo. Bueno, a ver, el primer paso, Manu antes nos ha dicho que, o sea, nos ha mostrado en un slide que el primer paso de todos es sentarnos y entender cuál es la... O sea, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Ahora lo que hemos hecho ha sido soltar el rollo nosotros y el siguiente paso es ver cuál es la necesidad. Es decir, yo puedo tener una necesidad concreta de mi proceso, yo qué sé, me invento, bueno, uno de ellos, ¿vale? El make to stock. Tengo un problema y creo que tengo que eficientar este proceso concreto. Y no me interesa ahora mismo ni generar cultura de proceso, no me interesa compartir los procesos con la organización en este momento y mi interés exclusivo es cómo puedo eficientar este proceso porque tengo 3 puntos concretos. Bueno, pues el primer paso sería entender esto, ver qué es lo que necesito como cliente. Alguien puede tener en mente el decir, oye, me gustaría realmente transformar mi organización y transformar mi organización es pasar de una forma de trabajo totalmente tradicional, por decirlo de alguna manera, a una forma de trabajo donde estemos centrados en los procesos que afectan a mi cliente. Pues entonces aquí la forma de trabajar es otra, es empezar a ver cómo podemos evidenciar todos o hacer el discovery de todos estos procesos, cómo podemos compartirlos entre la organización, cómo podemos tener un mismo lenguaje entre toda la organización, cómo podemos transformar o transmitir esto a nuestros clientes para que podamos hablar el mismo lenguaje común, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y resumiendo, la respuesta sería para mí, primero, el primer paso es sentarnos y entender cuál es la necesidad concreta, porque la herramienta ya habéis visto que es súper amplia y no es necesario empezar con la suite completa, sino con aquella parte de la herramienta que pueda dar solución a nuestro zapato, como quieras. ¿Qué hay, Sol? Espera un momento, que es que si no, creo que no te oyen desde la parte online. Sí, no, yo quería añadir a lo que comentabas, es que desde una perspectiva de un mundo SAP y no SAP, en cualquiera de los escenarios, lo primero, yo creo que lo has recalcado muy bien, Pedro, es escuchar lo que creéis, lo que necesitáis, cuál es vuestra estrategia de negocio, eso es fundamental. Desde un punto de vista más pragmático, ya cuando estamos más en el mundo de SAP, ¿no? Lo que nosotros tenemos es como 2 claros casos de negocio, de situaciones. Una es cuando ya tenemos identificado que tenemos un proceso donde lo que comentabais, ¿no? Ya sé que no me está funcionando bien, tengo claro que tengo ineficiencias, me va a ayudar cualquier análisis para todo este tema, lo que llamamos análisis de procesos y excelencia operativa. Ese sería uno de los grandes casos. Y otro caso muy relevante que muchos de los clientes SAP, ya muy en el mundo de SAP, es voy a hacer una transformación de negocio y voy a hacer una transformación de mi sistema en el S4. Entonces, ahí también Signavio es fundamental como segundo caso. Para este segundo caso, también para el anterior, pero especialmente para el de S4, lo que están haciendo muchos de nuestros clientes es a empezar con lo que llamamos el assessment. Es un assessment de cómo estoy ahora, cómo son mis procesos de ASIS, ¿no? Y entonces un partner como FeedbackGround puede ayudar fenomenal a la hora de ayudaros, ¿no? Como clientes a ver dónde y cómo es a diseñar ese camino S4. Entonces, en resumen, yo creo que hay en el mundo SAP 2 grandes escenarios, ¿no? De empezar o bien porque estoy en una eficiencia operativa o bien porque estoy en un camino S4. En ambos 2, si estoy en el mundo SAP, una de las primeras palancas es hacer uno de los elementos de Signavio, que es Process Insights, ¿no? Donde yo cojo y aplico en mi sistema SAP, en mi ecosistema SAP, una solución que en menos de 24 horas al día siguiente, o incluso en menos, o depende un poco también de cómo estéis organizados vosotros, puedo tener esos insights, esa visión de cómo estoy yendo en menos de 24 horas, ¿no? Esto sería un punto de inicio. Otro, pero claro, siempre es empezando escuchando y sabiendo cuál es la estrategia que queréis, ¿no? O bien la de una gran transformación o bien de una excelencia operativa. Gracias. Gracias, Sol.
Vale, pues muchas gracias por asistir. Ahora nos despedimos de la audiencia online y os invitamos a disfrutar del refrigerio que vamos a hacer al final de la sala. Gracias.